Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y también nuestro más afectuoso saludo de bienvenida al honorable cónsul don David Enrique Nieves Banch, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias. Señor cónsul, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias a usted y gracias al canal por esta deferencia que me han hecho. Y para decirle, es la primera oportunidad que yo tengo de aparecer en la televisión de las Islas Canarias. He ido a programas de radio, he ido a entrevistas de prensa, pero por primera vez estoy en la televisión. Eso creo que le anota a ustedes y a nosotros un punto importantísimo. Se lo agradecemos muy sinceramente el que haya tenido esta deferencia con el Canal 8 de ser la primera entrevista que usted celebra en televisión desde su estancia en el archipiélago. Y con ese cargo tan entrañable para la comunidad canaria y para también la comunidad venezolana en el archipiélago, que es el del cónsul en esta tierra. Yo quería comentarle a usted, recordar a todos ustedes un poco esas tres señas de identidad que tiene este canal. Este canal está en cabeza de las televisiones locales, tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto de Canarias. La línea editorial es pluralista. Aquí pues entrevistamos, comparecen, invitamos a personas de los distintos partidos políticos, de las distintas creencias, de las distintas posiciones, por eso que somos pluralistas. Y siendo un servicio privado, es de capital 100% tinerfeño, canario este canal, sin embargo tratamos de cumplir las funciones de un servicio público. Bien, don David Enrique nació hace 70 años en la popular parroquia de la Pastora de Caracas. Su padre, don David Nieves, pues fue víctima de la represión durante la dictadura de Pérez Jiménez. Al poco de ser liberado murió como consecuencia de ese trato que había recibido en la cárcel. Y el mismo don David Enrique, con apenas 18 años, pues fue herido de bala al intentar el asalto junto con otros estudiantes de la jefatura de la Pastora. Yo quería preguntarle si ese fue, podríamos considerar el bautismo de fuego suyo como revolucionario. Ese balazo que usted recibió a los 18 años, fue como algo que de algún modo le va a marcar su vida. Yo pienso que eso marcó una referencia en mi vida, porque mi lucha revolucionaria se puede decir que comenzó a partir de ese momento, independientemente de algunos vaivenes que suceden luego, pero se trataba de que el pueblo venezolano estaba en la calle, estaba peleando, estaba queriendo derrocar a un dictador, ¿no? Yo venía de una familia de gente con principios democráticos y aquella masa humana que en la calle se agitaba, yo no podía permanecer ausente y tuve que unirme a ella, ¿no? Y posteriormente me ocurrió algo que para mí fue una especie de muchachada, ¿no? Que yo andaba armado con un revólver, ¿no? Que tenía un solo proyectil. Y con ese solo proyectil y otros más que andaban armados, intentamos asaltar la jefatura de la Pastora. Por supuesto, era una pelea, como decimos en Venezuela, de burro contra tigre, ¿no? Yeah. Y caí herido yo, murieron 2 personas más. Estuve en estado de coma todo el proceso que ocurrió después hasta que cayó el dictador. Y bueno, y a partir de allí yo puedo decir que fue mi primera experiencia, ¿no? Me enseñó ese hecho a no volver a cometer esos mismos errores.
Error, pero no hizo ni mucho menos dejación de los ideales, porque tendríamos que decir o recordar que recién graduado en bachiller, por esa época, además de por las influencias familiares, bueno, desde una edad tan temprana usted decide optar por esa dedicación a tiempo completo de la revolución y va a seguir leal a esa opción durante toda su vida. Hasta el último momento de mi vida, ¿no? Yo soy un revolucionario, nací en un hogar revolucionario y si algún día me he de morir, porque yo tengo también esperanza de morirme como los árboles de pie, será en un hogar también revolucionario. Eso es lo que transmite mi amor, mi confianza, mi devoción, mi cariño hacia el presidente Hugo Chávez y su gobierno, ¿no? Y ojalá así sea y así siga siendo. Oiga, yo quería preguntarle si la elección de esa vía, de ese camino vital, pues yo diría que tan exigente, tan sacrificado, a veces tan incomprendido, a veces casi rayando lo inhumano. ¿Ha tenido usted tiempos y momentos de duda, tiempos y momentos de decir, bueno, ¿y por qué estoy yo incorporado a esta especie de camino, de vía, de senda, de trayectoria casi idealista, casi utópica? ¿Ha tenido momentos de duda o no? ¿O siempre ha tenido claro que valía la pena estar con la revolución y que valía la pena ser revolucionario? Yo creo que el término duda no debería, o sea, no es para mí, pues, porque yo nunca he dudado, ¿no? Yo nunca he vacilado, ¿no? Yo he tenido momentos de confusión y momentos de reflexión, ¿no? Y quiero decirle una cosa que para mí debe servir de ejemplo para muchos habitantes de las Islas Canarias, de compañeros, de amigos que son revolucionarios, ¿no? Pero que no han agarrado el toro por los cachos, ¿no? Y no se han parado en la realidad. Por ejemplo, yo pienso que cualquier actividad revolucionaria que uno haga, ¿no?, tiene que estar guiada por estar vinculado, ¿no?, a los movimientos concretos del pueblo, ¿no? No podemos seguir actuando sobre la base de una utopía, de algunas ideas, ¿no?, que son bonitas, que son muy importantes, pero que no viene a ser lo concreto cuando uno llega a esa realidad. Por ejemplo, ¿no?, las calamidades del pueblo, ¿no? El pueblo sufre, el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene bajo salario, el pueblo tiene problemas de salud, el pueblo tiene tantas calamidades, ¿no? Y que yo pienso que hay que agarrarse de esas calamidades para poder continuar en esa lucha y para poder darle fuerza. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí durante todo ese tiempo, ¿no?, de fracaso, de derrota, de marcha, de contramarcha, ¿no? Porque yo siempre fui un perdedor, pues, ¿no? Fíjense, me anoté en el mundo de los perdedores, pero aquí estoy, hoy soy ganador. Perdedor en el sentido materialista, en el sentido crematístico, perdedor en el sentido, pero no perdedor en ideales. No perdedor, usted no ha sido perdedor en su compromiso con la defensa de la ciudadanía. Usted no ha sido perdedor en la batalla a favor del bien común. Probablemente ha sido perdedor en no ser multimillonario.
Nunca he pensado en eso, o sea, uno se va educando en proceso revolucionario, ¿no? Al margen de esas cosas que para algunos son sus objetivos fundamentales, ¿no? No es que uno pueda decir que el dinero no es la vida, como dice la canción, pues, ¿no? Es tan solo vanidad ni nada de eso, ¿no? Uno necesita dinero para poder comprar, para poder gastar, para poder vivir, ¿no? Pero eso no ha sido el objetivo nunca de un verdadero revolucionario. Un verdadero revolucionario se entrega a su lucha, ¿no? Y lucha y trabaja y hace lo que tenga que hacer y arriesga lo que tenga que arriesgar, ¿no? Al margen de cualquier posibilidad económica. Señor Nieves, de los grandes revolucionarios de la historia, ¿qué dos o tres usted los ha tenido como modelo, los tiene como modelo? ¿Cuáles destacaría de todos los revolucionarios que ha habido? Separando el trío de la paja, claro. Me refiero a revolucionarios genuinos. Genuino, es correcto, ¿no? En primer lugar, o sea, yo tengo más de tres, pero ustedes me han pedido tres, yo le voy a señalar. Diga usted tres. los que quiera. Sí. Yo le hablo en primer lugar de Ernesto Che Guevara, ¿no? Que para mí fue uno de los hombres más completos que ha tenido la humanidad. Pienso también, ¿no?, en que otro de los hombres más íntegros que hemos nosotros tenido se llama el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente. Y algo o alguien al cual quiero nombrar, ¿no?, que no lo conoce casi nadie, pero que en Venezuela sí lo conoce, que se llamó Jorge Rodríguez. Hablaremos de él después. ¿Cómo no? Señalo esos tres porque son otros, ¿no? Yo soy un profundo admirador de un personaje llamado Julius Fučík, ¿no?, que murió en Checoslovaquia. Antes de ahorcarlo los nazis, él dijo: por la alegría vivo, por la alegría muero, que nunca la tristeza sea unida a mi alma, ¿no? Como él, ¿no?, ha habido mucha gente que ha estado vinculado, pues, a esa lucha, ¿no? Y déjeme decirle otra pequeña cosa que tiene que ver con algo que es más, yo digo, que es más profundo, ¿no?, que fue la lucha de nuestros ancestros indígenas, el cacique Guaycapuro, ¿no?, que se enfrentó a los colonizadores españoles, ¿no? Y yo digo y los menciono responsablemente, ¿no?, a quienes yo llamo mis camaradas guanches, que fueron fundadores de esta tierra canaria, ¿no?, a los celtas, ¿no?, luchadores también de España, ¿no?, y a toda esa masa indígena caribeña que luchó durante tantos años, ¿no? Tupac Amaru, ¿no?, más abajo, más al sur, ¿no?, y otros tantos, pues, libertadores, ¿no?, que son o vienen siendo alumbrados o guiados por el gran pensador universal del mundo, que se llamó Simón Bolívar, ¿no? Ese ha sido el creador más completo, ¿no?, que ha tenido la humanidad. Hombre que se atrevió a libertar a 5 naciones, ¿no?, que juró libertar a su país y así lo hizo, ¿no?, y que posteriormente se entregó en vida, corazón y alma a esa lucha para después ser vilmente traicionados por quienes fueron sus amigos.
por quienes no reconocieron su sacrificio. Eso a veces les ha pasado a algunos revolucionarios. Por cierto, yo quería hacerle una... Usted ha citado a Che Guevara como uno de sus personajes. Últimamente ha habido distintas versiones, distintas publicaciones, donde al Che Guevara se le acusa de haber fusilado gratuitamente a mucha gente en Cuba. ¿Usted participa de esa opinión o no? Digo gratuitamente, fusilar. Bueno, yo no justifico nunca ningún fusilamiento, pero... No, yo creo que ningún fusilamiento, ningún asesinato, ningún ajusticiamiento, como a veces lo llama uno, pienso que no se puede justificar, no se debe justificar, ¿no? Y frente al Che se han creado muchas cosas que sí han mitificado su presencia en el mundo, ¿no? Yo no he leído en ningún libro del Che Guevara, ¿no? En ninguna de las tantas cosas que han sido escritas sobre el Che Guevara, en ninguna película de las tantas que han elaborado el Che Guevara, donde, ¿no?, el Che Guevara aparezca fusilando a alguien, ¿no? Ahora sí, últimamente sí. Mire, vamos a ver, usted fue dirigente del MIR, de la Organización de Revolucionarios, del Frente Socialista Revolucionario, miembro del Comité del Voto Nulo a una táctica electoral para los comicios de 1973, en la que participó junto con Domingo Alberto Rangel, Carmelo Laborit y Jorge Rodríguez, personaje que usted antes mencionó. Más tarde de la Liga Socialista. ¿Le resultaban estrechos a usted los cauces partidistas en sus ambiciones revolucionarias? Usted hoy es distinto, ya llegaremos a hoy, pero su paso por esas fuerzas políticas, ¿era de algún modo encorsetarlo en su ambición revolucionaria? Mire, yo creo que al término de la ambición revolucionaria, entendido en buena forma, por supuesto, ¿no?, digo que sí, ¿no? Porque es que uno, en la medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, usted acaba de señalar una serie de pasos, ¿no?, que yo se lo resumo así, ¿no? Mi paso por el MIR devino del rompimiento que existió en Acción Democrática y se creó un nuevo partido que se llamó Movimiento de Izquierda Revolucionario, ¿no? Y después de ese movimiento de izquierda revolucionario, participamos y participé con él en la lucha armada. Ese movimiento de izquierda revolucionario llegó un día que no quiso más la lucha armada. Yo sí creía en la lucha armada, ¿no? Y nos dividimos, ¿no? Y nos fuimos y construimos una cuestión que llaman Organización de Revolucionarias, OR, ¿no? Y aquí se para un poquito el cuento porque aquí viene una nota muy importante, ¿no?, en la vida mía y en la vida de muchos hombres, ¿no? Que fue que nosotros realizamos una lucha armada, ¿no? Nos comenzamos a dar cuenta al margen, ¿no?, de los intereses populares, al margen del pueblo, ¿no? Y comenzamos un poco a comprender que esa pasantía por la montaña no daba resultado, ¿no? Las tácticas que había preparado el ejército venezolano, que habían preparado en su relación con los otros ejércitos del imperio, ¿no?, lo llevaban a uno a que en las zonas montañosas ellos preparaban dos tipos de cerco, un cerco táctico y un cerco estratégico, ¿no? En el cerco táctico lo iban cercando y cuando uno salía del cerco se encontraba que más allá había otro, ¿no? Y comenzaba una corredera por el monte, ¿no?, donde nosotros salíamos cansados, con las botas rotas, maltrechos, y el ejército agotado, y el ejército siempre renovando su fuerza, ¿no? O sea que era una pelea donde del lado allá había una gran mayoría. Entonces decidimos
cambiar la forma de lucha armada, ¿no? Y realizar, en vez de una lucha guerrillera, rural, ¿no? Realizar una lucha suburbana, ¿no? Donde comenzamos a vincularnos a los pueblos y a los caseríos, ¿no? Incluso estando dentro de Caracas, vinculados en esas montañas de Caracas, pero teníamos el barrio al lado, teníamos la gente al lado. Uno no puede hacer o realizar una actividad guerrillera fuera de donde estén las masas. Lenin decía, hay que estar sin falta allí donde estén las masas, ¿no? Y eso lo fuimos comprendiendo nosotros y nos comenzamos a acercar cada vez más a las masas. Y después veíamos que la lucha que nosotros hacíamos, había una lucha legal y había una lucha ilegal, y venían las elecciones y nosotros llamábamos a la gente a que no votaran, y la gente votaba el 80% de la población, y los votos nuestros eran poquiticos, ¿no? O la gente que no votaba. Terminamos en ese entonces comprendiendo que había que crear, ¿no?, un aparato legal, ¿no?, para comenzar a trabajar en ese aparato legal, y ahí fue cuando creamos la Liga Socialista. Señor Nieves, usted sufre varios años de cárcel, entre 1965 y 1978. Ya en el 79 va a salir en libertad. Poco antes se le dio por desaparecido, hasta por desaparecido durante 5 días. Como diputado electo va a salir en el 79, al igual que Salón Meza Espinoza, siendo, digamos, los primeros diputados en la historia política de Venezuela elegidos uninominalmente. No iban por plancha de partido. Yo creo que no tanto por eso, ¿no?, sino porque la gente votó para que nosotros saliéramos de la cárcel. La gente no votó porque votó por un partido, ¿no?, sino votó porque creyó en nuestra inocencia y en que había en ese momento la oportunidad, ¿no?, de demostrarlo, y la mejor manera de demostrarla, y es aquí, porque la lucha era, en este caso, la lucha pacífica y las luchas parlamentarias eran un gran aliciente para nosotros. Y nosotros decíamos que nosotros queríamos luchar dentro del Parlamento, que queríamos discutir dentro del Parlamento, que nuestras armas en esta situación hoy eran las ideas, la palabra, la discusión, ¿no? Y eso lo comprendió el pueblo. Usted salió torturado, su compañero Jorge Rodríguez había muerto como consecuencia de ese salvaje trato, torturador, y sale además mediante una huelga de hambre, también utiliza la huelga de hambre como método para liberarse, pero sale con odio. ¿Puede más el odio que la entrega al parlamentarismo o no? ¿O el odio lo amaestra o lo retiene o lo educa? Me hace más consciente. Me hace consciente de que lo que yo estaba haciendo en ese momento iban por el camino de la verdad, de la certeza. Perdona que le interrumpa, usted lo habían acusado hasta de secuestrador. De secuestrador, sí, exactamente, ¿no? Y usted no había secuestrado a nadie. Sí, no, es que no solamente eso, ¿no?, sino que el gobierno nacional, ¿no?, mire, ya está. A mí le voy a aclarar una cosa. Yo le voy a hablar de eso, pero a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque eso me recuerda mucho la tortura, y a mí no me gusta hablar de las torturas porque me afecta mi situación anímica. No, pero ahorita estoy bien, ¿no? No, pero ahorita estoy bien, y
Y esos momentos que yo vivía, ¿no? Que yo viví, ¿no? Me llevaron un poco a la conclusión de que, bueno, de que yo estaba peleando, entonces ya ahora era por algo justo, ¿no? Y yo no salí odiando a nadie, yo no odio a nadie, ¿no? Yo no, incluso yo he encontrado a mis torturadores, ¿no? Los he encontrado así, frente a frente, ¿no? Los he visto. Eso sí, los he acusado públicamente, los he llevado a la prensa, los he llevado a tribunales, ¿no? Pero nada de... Pero no se ha dado ninguna trompada. No, no le he dado ninguna trompada, ni se la daría tampoco, ¿no? A veces hay que dominarse para no dar trompadas. Oiga, usted disculpe, yo no he querido que usted rememore, digamos, momentos tan crueles y tan duros, pero evidentemente al hilo de su trayectoria vital, de su camino desarrollado, han ido saliendo estas cosas. Se lo voy a plantear de otra forma. En sus ensayos, Teoría de la represión y la criminalidad de la burguesía, además de en el libro La tortura y el crimen político, prologado por don José Vicente Abreu, ¿usted qué tipo de testimonio final es el que deja para el futuro con estas publicaciones? Bueno, primero le voy a decir una cosa que la criminalidad de la burguesía es un trabajo que yo hago partiendo de que en Venezuela, y creo que en casi todos los países del mundo es así, ¿no? Se castiga la pobreza, ¿no? No se castiga el delito, ¿no? Los ricos no van a la cárcel, ¿no? Eso está claro. Eso se planteaba la criminalidad de la burguesía, ¿no? La tortura y el crimen político, que fue el libro más solicitado, pues. Es simplemente, yo no estoy allí inventando nada ni creando nada, sino estoy simplemente relatando, ¿no? Todo lo que me hizo la policía, desde que me agarraron, cómo me torturaron, me querían tirar de un helicóptero, me pegaban electricidad en todo el cuerpo, incluso en los testículos, todas las barbaridades que ellos me hicieron, pues, y con sus detalles, ¿no? Pero perdón, esto era con gobiernos democráticos. Con gobiernos democráticos. Eso No en la dictadura. No en una dictadura. De Pérez Jiménez. No, exactamente. Ya con gobiernos democráticos. Con gobiernos democráticos. De Acción Democrática y del COPEI. Y de COPEI, exactamente, ¿no? Y entonces, la tortura y el crimen político, yo no tengo. O sea, yo tengo un libro de eso que logré empastar, ¿no? Para guardarlo para mí, ¿no? Pero eso no lo consigo yo en ninguna parte. Alguien me dice, bueno, ¿y por qué no lo reeditamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Pero hubo otra cosa que allí no está, que fue un libro llamado Blanca Ibáñez en el camino de Eva Perón, ¿no? Sí, con prólogo del profesor Simón Sáez Mérida. Con prólogo del profesor Simón Sáez Mérida, que fue la última cosa, que también eso lo que recoge son fragmentos de mis discursos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque es que en Venezuela habían 201 parlamentarios y ninguno se atrevía a denunciar a la señora Blanca Ibáñez, que era la amante del presidente, ¿no? Y andaba por las calles vestida de militar, ¿no? Y le daba órdenes a todo el mundo, ¿no? Y el que se metía con ella le destrozaba los vehículos, maltrataba a la gente, ¿no? Entonces yo me atreví, como bien lo dijo el profesor Sáez Mérida, me atreví a hacer la denuncia de quién era Blanca Ibáñez, ¿no? Oficialmente secretaria particular del presidente Lucinchi. Su secretaria privada, sí. Ahora se separaron, ¿no? Sí, bueno. Pero es otra historia. Es otra historia, pues, ¿no? Yo no sé qué pasaría ahí, pero... Sí, porque a lo mejor le dio al señor Lucinchi algún palo en la cabeza. Oiga, entre 1979 y 1988
usted va a ser parlamentario del 94 al 96, secretario de la Cámara de Diputados, y como parlamentario usted ha estado en las comisiones de Política Agraria, Asuntos Sociales, Cultura, Economía. En la actualidad, yo quería preguntarle por varias cosas actuales de Venezuela, que a veces en los medios pues o no se dan de un modo correcto, o se exageran, o a veces por defecto. Y yo quería verificar con usted algunas versiones. Por ejemplo, el día 1 de marzo se producía en Venezuela un incremento salarial del 10%, mientras que la canasta alimentaria ha subido un 10,7%, con lo cual ¿se ha quedado en nada lo del incremento salarial o no? Mire, más o menos. Venga acá, el aumento salarial fue del 20%. No del 10%. No del 10%, fue del 20%. ¿No? Yo pienso que el presidente Chávez siempre ha buscado, cada vez que hay estos procesos inflacionarios y de crisis, ha tenido el interés de favorecer, de fortalecer y de ayudar al humilde, al pobre, ¿no? ¿Y quién es el humilde y el pobre? ¿No? La gente que gana menos, ¿no? Y subió el salario mínimo, ¿no?, a $450, ¿no?, mensuales, que es el salario mínimo más alto que hay en América Latina, no en el mundo, pero en América Latina, ¿no? Luego, ese proceso mismo se ha dado en un momento en que ha habido un enfrentamiento con el sector industrial, ¿no? El sector industrial, ¿no?, por un lado ocurre este gesto de Chávez y por otro lado, de parte de ellos, comienza un proceso inflacionario y comienzan a subir los artículos y comienzan a encarecer el costo de la vida. Es decir, esa es una eterna pelea que siempre hay y lo va a haber, ¿no?, con mucha gente, ¿no? El caso muy concreto, aquí los bancos, ¿no?, un banco va a quebrar y enseguida aquí se revoluciona todo el mundo se mueve, está quebrando el banco y sale Obama y sale el señor Zapatero y el señor Rajoy y todo el mundo asombrado porque está quebrando un banco, ¿no? Pero está quebrando un canal de televisión modesto y sencillo como esto y eso no le importa a nadie, ¿no? Pero al sistema bancario sí, porque el sistema bancario, ¿no?, es el sistema bancario que los nutre a ellos, que los financia, ¿no?, que les aporta dinero, ¿no? Claro. Y esa va a ser una lucha permanente que va a haber allí durante ese tiempo. Pero déjeme decirle otras cosas, mire. Yo creo que el presidente Chávez ha tenido la fortuna, ¿no?, y él lo ha dicho en varias oportunidades, ¿no?, de manifestar que su amor, su amistad, el cariño que él siente por España, ¿no? Nosotros los venezolanos no queremos pelear con España, no queremos tener un conflicto con España, ¿no? Basta con los conflictos que tenemos con Uribe y con cualquier otro. También le voy a preguntar ahora por Colombia y Estados Unidos. Sí. ¿A qué les pasa con esos dos países sobre todo? Exactamente, ¿no? ¿Qué les pasa con esos dos países? Bueno. ¿Qué le pasa? ¿Es a Venezuela o es al presidente Chávez? Hugo Chávez, que está ya con los dos países. Yo creo que no es a Venezuela ni al presidente Chávez, es a la voluntad que ha tenido el pueblo venezolano de no dejarse seguir robando, ¿no?, y explotando como nos han explotado o nos explotaron toda la vida los gobiernos norteamericanos. Hay una explotación que está aquí a la vista, pues. Lo que hoy nosotros consideramos que es la faja petrolífera del Orinoco. Para ellos, cuando ellos eran los dueños de todo el petróleo, no era faja petrolífera, era faja bituminosa, ¿no? Bituminosa, y eso lo tenían ellos muy escondido, ¿no? La faja bituminosa. Llegó Venezuela, llegó Chávez al poder, llegó Chávez y trajo sus técnicos de distintos lugares, incluso españoles,
llegaron y empezaron a averiguar lo que había allí, cerca de la orilla del Orinoco, y era petróleo, ¿no? Solo que era un petróleo un poquito pesado, ¿no? O que es un poquito pesado, es un petróleo que nosotros no estamos en capacidad, ¿no?, de explotarlo, ¿no? De allí que se ha hecho negocio con distintas compañías, pero no es negocio como se hacía antes con los gringos, que le daban un dinero a uno, le daban otro espacio al otro, sino se han hecho concursos, ¿no? Concursos, y en esos concursos incluso los norteamericanos ganaron en estos días un concurso de una parte de la faja, ¿no? Y se le dio, ganaste tú, bueno, ganaste en buena lista, aquí tienes este pedazo para que lo explote, bueno, esto se va a explotar de esta manera, para ti tanto y para mí tanto, ¿no? Como se ha hecho con Repsol, ¿no? ¿Y con Colombia qué está ocurriendo? Yo creo que el problema colombiano es histórico, ¿no? El problema con Colombia ¿De vecindad? no es de vecindad, porque usted sabe quiénes somos buenos vecinos, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Nosotros somos hermanos de los colombianos y los colombianos son hermanos nuestros. Allí no hay una distinción entre un colombiano y un venezolano. Me refiero a los colombianos que hay allí, que son decentes y educados, buenas personas, que son muchos, ¿no? Son la mayoría, no a los narcoterroristas, narcotraficantes, paramilitares, esos no, ¿no? Esos serán siempre enemigos de todo lugar donde haya bondad y donde haya decencia, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos tenido problemas con los colombianos, hemos tenido problemas con su gobierno, ¿no? Y sus gobiernos han ido cambiando de mano en mano, ¿no? Y han ido cambiando de una manera muy, yo diría que chistosa, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque es que allí un Restrepo, ¿no?, si usted lleva el apellido Restrepo, tiene una etiqueta de que es presidenciable, ¿no?, para ponerle uno, ¿no? Ya. De que el ejército, la presidencia, todos los organismos de poder son organismos de casta, ¿no? Están dirigidos por gente que tienen un vínculo, incluso a veces genéticamente, yo no sé decirle, yo no sé explicarle, pero que algo debe ocurrir porque se casan primos con primas y sobrinos con sobrinas. Es decir, ha habido una situación así y se han estado repartiendo el poder, ¿no?, desde que murió Simón Bolívar, o desde la traición de Santander, ¿no?, hasta esta fecha. Así se han ido repartiendo el poder, ¿no? Y yo creo que hasta que no cambie ese sistema de gobierno, ¿no?, van a seguir existiendo los mismos conflictos. Fíjese usted el caso que hay ahora con Uribe y con Santos, ¿no? Oiga, sí, perdón. Ajá. Señor cónsul, ¿cómo es posible que en un país rico como es Venezuela se produzcan, se dice, cortes en el suministro eléctrico, racionamiento del agua? ¿Eso es cierto o no? Sí, eso es cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Eso es cierto, ¿no? Y eso es cierto, y eso se acaba ahorita de reflejar recientemente aquí en Canarias, ¿no?, con toda la borrasca que hubo, ¿no?, y con todas las inundaciones y el caudal de agua que estuvo anegado todo Sevilla, ¿no?, y acabó con todo eso. Mientras eso ocurre aquí, ¿no?, allá no llueve, ¿no?, allá no cae una gota de agua, ¿no? Allá incluso Chávez inventó contratar a los chinos para bombardear las nubes, para buscar agua, y cuando volteaban al cielo y veían cuáles nubes, si todo el cielo es azul, ¿no? No había nubes que bombardear, ¿no? Eso ha generado la sequía más grande que ha existido en siglo alguno en Venezuela, es ese,
¿no? Y no hay agua. Como no hay agua, la tierra se seca y con cualquier cosa se incendia. Y hay quienes incendian las praderas y los cerros a propósito, ¿no? Eso a su vez, ¿no?, tiene que ver con la electricidad, porque la electricidad nuestra es una electricidad generada o es precisamente por la vía acuática, ¿no?, por la vía de las grandes represas que creamos y que tenemos, porque nosotros tenemos muchos ríos, ¿no? Ya se dice que comenzó a llover en lo que llaman las cuencas del Caroní, adentro en el Amazonas, y eso pronostica que viene agua, ¿no? Viene agua, pero ya todo el tiempo ya pasó, pero bueno, viene agua, y entonces el agua nos va a ayudar, pues, ¿no? Y vamos a romper con eso, pues. ¿Ha habido alguna nacionalización de empresas, de banca? ¿La impresión de que va a continuar de un modo progresivo esa nacionalización se ampara en hechos objetivos o no? Mire, yo creo que si usted lo dice, por ejemplo, por el Santander, ¿no?, Por ejemplo. yo le digo que no es cierto. El Santander se alegró muchísimo cuando Venezuela le dijo que le compraba el banco. Usted sabe cosas que le alegra más a un banco, ¿no?, que se lo compren, ¿no?, que se lo compren. Sobre todo un banco que está quebrado, ¿no? Y eso era lo que quería hacer el Santander, ¿no?, con el Banco Occidental de Descuento. Pero las leyes en Venezuela y en el mundo, tú o alguien antes de vender un banco debe ofrecerlo primero al Estado, ¿no? Y el Banco Nacional de Descuento, que era el posible comprador del Banco Santander, ¿no?, fue el primero que le denunció al presidente: mire, presidente, me están vendiendo este banco, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues, ¿no? Me están vendiendo este banco y este banco yo no puedo acercar buscarle una solución, ¿no? No puedo buscarle una solución a esto sin la autorización de usted, ¿no?, sin la autorización del gobierno. Eso fue una de las cosas, ¿no? Otra de las cosas que también me conviene, Sí. no es que me conviene decirlo, sino que yo creo que es bueno aclararlo, ¿no? Bien. A mí, lamentándolo mucho por un problema ya de lapsus, se me olvidó el nombre del presidente del Banco Canaria, ¿no? Bueno, déjalo. Bueno, del presidente del Banco Canaria allá en Venezuela, ¿no? Bueno, eso no fue que lo nacionalizamos, eso tuvimos primero que cerrarlo porque el robo que había era tan grande y tan grande, ¿no?, que estaban acabando con el dinero, no nuestro, dinero de los canarios que habían depositado su plata en un banco que le decía que era suyo, ¿no? Y bueno, primero que suspenderlo, ahora ese banco se repartió, ¿no?, las cosas que se rescataron en 4 bancos, ¿no?, en 4 bancos. Estas dos cositas nada más, y hay otra más que le voy a decir, ¿no?, se señalan como un problema de nacionalización, ¿no? Han habido algunas expropiaciones, ¿no?, de algunos españoles, ¿no? Usted no me lo está preguntando, pero yo se lo digo. Se lo iba a preguntar. Sí, de españoles que tenían o tienen todavía tierras ociosas, ¿no?, tienen una gran extensión de terreno, pero no producen nada, ¿no? Y en la reforma agraria que está haciendo Chávez actualmente, el presidente Chávez, ¿no?, está la de darle trabajo a la gente, darle trabajo a la tierra, poner a producir la tierra, porque no puede ser que una tierra como la nuestra, con suelo fértil, ¿no?, con agua, tenga que estar importando cosas de Colombia, ¿no? Hoy en día eso se ha ido acabando y poco a poco, mire cómo nos ha costado, ¿no? Y es bueno aclarar que Venezuela, su riqueza, ¿no?, que es una riqueza eminentemente petrolera, ¿no?, las hemos ido llevando a lo que dominó el escritor Arturo Uslar Pietri, ¿no?,
y otro señor llamado Pérez Alfonso, que fue presidente de la OPEP, ¿no? Donde decíamos de que había que sembrar el petróleo, ¿no? Sembrar el petróleo era convertir ese dinero que nos entraba por producto de la riqueza petrolera, ¿no? Comenzar a hacerlo, a cultivarlo. Y hoy en día estamos construyendo redes ferrocarrileras que atraviesan de norte a sur y de este a oeste el país, ¿no? Antes no se construían, ¿usted sabe por qué? Porque quienes nos suministraban a nosotros la vía automotor eran los gringos y eran los cauchos, los repuestos, todas las marcas de carros que allá habían, y entonces no era conveniente. No les interesaba, pues. Oiga. A nosotros sí nos interesa, ¿no? Y sí estamos haciendo eso. Y estamos buscando en estos casos la solidaridad de todos los pueblos del mundo y particularmente de los pueblos europeos, porque los pueblos europeos tienen grandes experiencias en eso. Nos acaban de construir unos barcos que son una belleza de barco, que es un lujo de barco por lo cual nosotros le damos las gracias a España por eso. No porque nos lo regalaron, nosotros se lo estamos pagando y se lo vamos a seguir pagando y con eso le damos mano de obra al español, ¿no? Con eso ayudamos a resolver los problemas económicos de España, ¿no? Y vamos a construir también lanchas que nos sirven para controlar y para combatir el narcotráfico, ¿no? Es decir, esas pequeñas cosas que están unidas a tractores que le hemos comprado a los iraníes, de pronto nos quieren asociar con el mundo musulmán. Nosotros tenemos libertad de religión, allá puede ir cualquier persona, sea de la religión que sea, y los iraníes nos han enseñado a construir tractores, y tractores construidos ahora por los venezolanos para arar la tierra, para producir la tierra, ¿no? Esa ha sido una lucha, mire, una lucha revolucionaria. Sí. Señor cónsul, tengo que preguntarle por el cierre de Radio Caracas Televisión. ¿Cómo no? ¿Por qué se interrumpe la concesión? Sí, eso es muy sencillo. Mire, toda televisión en el mundo, en todos los países del mundo, yo no me estoy refiriendo a Venezuela ni a España, ¿no? En todos los países del mundo, toda televisión tiene una concesión. A las televisoras se le da una concesión, ¿no? Porque el valor de ese medio es que eso es del Estado, ¿no? Tú tienes la posibilidad de explotar, ¿no? Las ondas hertzianas, las vías de comunicación, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso tiene un límite, tiene un tiempo, ¿no? Y si esa concesión se vence, ¿no? Al vencerse esa concesión, ¿no? Bueno, tienes que solicitar otra. Si no se te da la otra, sales de allí. Si Radio Caracas hubiese sido otro tipo de emisora, mire, yo creo que el gobierno venezolano le hubiese otorgado, pues, ¿no? Otra vez la concesión a Radio Caracas. No, pero se los quitó. Y les quitó la concesión a Radio Caracas, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos cansados ya, ¿no? De que Radio Caracas, quien había participado en el golpe militar que hubo en el año 98, ¿no? El año 98, en el año 2002. ¿No? Eso está demostrado, señor cónsul. Eso está demostrado. Y está demostrado lo siguiente, porque está allí, pues está vivo, hay grabaciones, ¿no? Mientras el presidente, por ejemplo, estaba regresando, volando desde la isla La Horchila por un helicóptero que lo llevó nuevamente a Miraflores, ¿no? El Canal 2 transmitía, era lo que llamamos allá comiquita, yo no sé si aquí se llama cómic, ¿no? Sí. Esa era la labor de ellos, ¿no? Eso es una muestra viva que la vivió, que la presenció todo el pueblo venezolano, ¿no? De cómo ellos nunca se pusieron de parte de lo que es la verdad
que es la que debe siempre guiar y hacer que un periodista, ¿no?, sea verdaderamente periodista, ¿no?, y no meter el efecto político de ahí, pues, ¿no? El precio del petróleo afecta a la economía de Venezuela. Se habla de que el precio del barril pasó de 150 a 80 dólares, ¿eso es así? ¿Eso le afecta gravemente o de algún modo a la economía de Venezuela, ese descenso en el precio del barril? Mire, primero yo le voy a responder porque con la verdad y después le doy una explicación. Sí lo afecta, ¿no? Porque decir que no le afecta sería una mentira, ¿no? Es una mentira, sí lo afecta, claro, ¿no? Pero Venezuela, ¿no?, tiene ya experiencia de esos aspectos, ¿no? Y un señor llamado Pérez Alfonso, que fue precisamente ADECO, que fue el creador de la OPEP, dijo: nos estamos hundiendo en el excremento del diablo, ¿no?, cuando subían los precios petroleros, ¿no?, y de pronto bajaban, ¿no? Eso es hundirse en el excremento del diablo, ¿no? Y entonces, ¿Venezuela qué hizo, no? Venezuela trazó un presupuesto con un petróleo a 60 dólares. El petróleo podía estar a 180, pero era a 60 dólares como se hacía el presupuesto y como se hacían las cosas, ¿no? Eso nos llevó a tener un superávit dentro del país muy, muy alto y muy bueno. Decíamos que éramos uno de los que mayor dinero tenía guardado en un banco, ¿no? Y posteriormente eso un día de la noche a la mañana se cambió, ¿no? Fue como algo así, como se derrumbó, ¿no? Pero a nosotros no nos afectó. Porque nosotros seguimos viviendo ya no con el precio del petróleo a 60 dólares, sino al nivel como iba bajando, que creo que un día llegó a 27, ¿no? Pero nosotros teníamos 45.000 millones de dólares guardaditos aquí en el bolsillo, ¿no? Y con eso nos mantuvimos y seguimos desarrollando nuestra vida petrolera hasta que, eso no lo dijimos nosotros, eso lo dijo un jeque árabe en Perú, ¿no? Dijo hace ya casi un año: el petróleo va a subir a los 60 dólares dentro de tantos meses. Mire, esto fue como automático. A los meses que el señor lo dijo, subió a 60, ¿no? Y hoy el día sigue subiendo, ¿no? ¿Y quiénes suben el precio del petróleo? No somos nosotros ni los países productores de petróleo, ¿no? Son los grandes señores que negocian con el petróleo, que compran petróleo cuando hay petróleo barato, lo guardan en un bolsillo, un tanquecito, ¿no? Y después te lo venden a ti, ¿no? A precio, cuando sube, te lo venden y ahí está su ganancia, ¿no? Claro. Viaje del presidente a Rusia por armamento, se ha dicho sobre todo, a Cuba. Se critica la presencia de militares cubanos en Venezuela. ¿Es decisivo en el ejército venezolano esa presencia militar cubana? No, sí hay militares cubanos, ¿no? O sea, decirle que no hay militares cubanos en Venezuela sería también decirle otra mentira, ¿no? Es como que si usted me preguntara que si en Venezuela hay violencia, ¿no? Y yo no por salirme de la pregunta, pero sí le diría: no, en Venezuela hay violencia, ¿no? Oiga, se nos va el tiempo y yo quería preguntarle evidentemente por las actividades del consulado, también por la celebración reciente del Bicentenario de la Independencia y, bueno, estos días atrás, estas semanas atrás, se celebró el 10º aniversario de la Revolución, ¿no? Tendríamos que aclarar que el señor cónsul, pues evidentemente es un colaborador indudable del presidente Chávez, colabora en la Asamblea Nacional, colabora en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, es padre de 4 hijas, de 2 matrimonios, con doña Vilma Bastidas y con doña Sara Godoy.
hay muchos datos que se nos van a quedar fuera de la entrevista, pero yo quería preguntarle un poco por la actividad del consulado, claro. Sí, muy bueno que me lo pregunte, muy malo no haber comenzado, no haber Por ahí. comenzado, sino no haberlo metido por allí. Yo no sé cuánto tiempo tengo para hablarle de la actividad del consulado, pero sí le digo lo siguiente, nosotros hemos mejorado la actividad del consulado mucho, ¿no? No porque nuestro gran amigo, camarada, compañero, Jesús Sevillano lo haya hecho mal, no, lo hizo muy bien, ¿no? Pero nosotros queremos hacerlo mejor, ¿no? Y queremos hacerlo mejor y hemos dicho de que nuestro objetivo es que de ese consulado no salga nadie bravo, no salga nadie disgustado, ¿no? A veces hay quien sale, hoy salió un señor, pero es un señor que parece que está enfermo de la cabeza, ¿no? Y bueno, ahí hay que ser un poco hasta psiquiatra, ¿no? Pero hemos venido mejorando eso y mejorando toda nuestra actividad de documentos que se hace, ¿no? Quiero simplemente decir tres cosas que son puntuales. Una, el día 30 de este mes, ya quedan pocos días, se cierran las inscripciones para poder votar el 26, ¿no? De septiembre. De septiembre. Si es que no lo hagan, ya no puede votar, ¿no? Allí van a votar, se van a escoger, ¿no? Mejor dicho, el PSV, ¿no? Ahí se van a votar 165 parlamentarios, ¿no? Los candidatos del PSV son de 3.157, ¿no? Y la militancia del PSV vota para escoger sus candidatos en la primera semana de mayo y ese es un conjunto de gente de 6 millones, casi 7 millones de militantes que tiene, ¿no? Todo eso lo hemos venido nosotros diciendo en el boletín que sacamos toda la semana. Le digo eso por una parte. Por la otra, nuestro quehacer diario con la gente, ¿no? Es tratar de darle, ¿no? Y lo estamos haciendo, sus nuevos pasaportes, ¿no? El nuevo pasaporte, ¿no? El que no lo tenga antes del año 2012, ¿no? No podrá ir ni siquiera a Lanzarote, ¿no? Porque eso es una decisión mundial, ¿no? Donde el nuevo pasaporte, todos los países del mundo tienen que tener ese pasaporte, ¿no? Es un pasaporte muy bueno y nosotros tenemos los equipos en el consulado para sacarlo, solo que esa es una cita que hay que pedirle a Caracas, tenemos un cupo solamente de 15, ¿no? Y al sacar ese pasaporte, usted tiene la posibilidad de viajar para donde quiera. El resto no podrá salir, hay que sacarlo antes del 2012. ¿No? Esa es una información que yo quería darle a la gente, que la gente haga sus gestiones. Yo sé que es un poco difícil a veces para hacer un teléfono y darle ese teléfono para que le consiga esa cita. Yo simplemente aquí en secreto a voces le digo, traten de hacerlo los domingos de madrugadita que la llamada cae. Muy bien, muchas gracias, don David Enrique Nieves Ranch. ¿Usted desea agregar algo, señor cónsul? No, yo, aparte de darles las gracias, quiero informarles que nosotros a partir del día 14, ¿no? En adelante, vamos a celebrar en Madrid, ¿no? Un encuentro, ¿no? Internacional, ¿no? Donde se va a proyectar una película donde se demuestra que los presidentes del ALBA, de los organismos bolivarianos, son seres humanos, tan como usted, como yo, ¿no? Es una película grabada por un americano llamado Oliver Stone, ¿no? Todavía no se tiene la fecha exacta, pero está más o menos por ahí, por esos lados, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por todas sus informaciones, por sus testimonios.
Estamos más cerca de Venezuela después de esta entrevista con el señor Nieves, y un país entrañable, una república hermana, con tantos vínculos imborrables y siempre permanentes. Muchas gracias, señor cónsul, y como a todos ustedes les deseamos pues lo que deseamos siempre, y es que sea feliz, que sean felices siempre en la medida de lo posible.